Bien, estimado, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Castillo. Soy el docente a cargo del curso de Stata, en este caso el software número 616, gracias a lo que es el Centro de Datos de Estudio de Formación Continua por la invitación y poder estar con ustedes el día de hoy. Vamos a dar inicio el día de hoy un curso que va a tener una duración de 4 días, entre martes y jueves, empezando por el día de hoy de 6:30 a 8:30 de la noche. En este caso, me gusta que el curso sea bastante dinámico, interactuar, tanto mi persona como ustedes, y de esa forma poder llegar a interaccionar mejor en el software, ¿no? Que es muy importante para el objetivo que queremos todos. Sin más ni más, empecemos con el curso que me presenté. Bueno, yo soy economista de profesión, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente me dedico a la docencia en los cursos de estadística y economía en general y espero cubrir y satisfacer las necesidades de todos los presentes el día de hoy, ¿no? Y llegar más aún en los objetivos que nos hemos planteado. Muy bien. Iniciemos el curso en todo caso. Buenas noches con todos nuevamente. Voy a empezar compartiendo mi pantalla, mi presentación. El curso el cual estamos empezando el día de hoy es Manejo de Base de Datos con Stata en volumen 16, ¿no? Es la versión que ahora estamos utilizando porque es la más comercial. Entre comillas comercial porque es la más factible de encontrar, ¿no? A nivel de internet o a nivel de compartirlos a través de los USBs o a través del Drive, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Una de la primera sesión de las 4 que vamos a tener. En esta sesión vamos a ver y conocer acerca de la interfaz del programa, las características, las principales funciones y los comandos, en este caso utilizados en el software Stata 16. Los temas puntuales que vamos a ver son interfaz, cómo organizar el trabajo en Stata, los tipos de archivos y sintaxis de las órdenes, el uso del comando ayuda, que es muy importante, que lo vamos a ver conforme vayamos en el curso, cómo abrir e importar una base de datos. Usualmente trabajamos con software, un software que es bastante universal, que es el Excel, el SPSS, u otro tipo de programas que lo podemos importar Stata, ¿no? Ya vamos a ver las fuentes donde podemos encontrar los diferentes formatos y cómo podemos optimizarlo a través del programa. Vamos a trabajar con la bitácora, ¿no? Que es una especie de grabadora, y con el DoFile, que es una extensión de una ventana de comandos que nos permite hacer programación. Es muy importante en el caso del programa, ¿no? Te dan dos opciones: hacer programación o utilizarlo a través de la interacción con la barra de menús o la barra de herramientas. Y por último, vamos a ver cómo cerrar sesión o salir del software estático. Bien, vamos a iniciar entonces nuestro curso. Antes de iniciar, quisiera de repente saber alguna inquietud, alguna sugerencia, algún comentario de parte de los participantes. En el caso lo hubiera, levantan su mano y procedemos a escucharlo. En todo caso, si no hay comentarios, continuemos y esperemos que en el término del curso podamos interactuar, ¿no? Muy bien, perfecto. Continuemos entonces. En este caso, vamos a ver el software Stata. ¿Qué es el programa Stata? Bueno, es un software estadístico. Si hablamos de estadística, hablamos de dos partes o dos formas de ver la estadística: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Caso puntual de nuestro curso es manejo de base de datos, es decir, vamos a manipular información. Esta información que cotidianamente recibimos, ya sea de la parte laboral o de la parte académica o de la parte de investigación. Tenemos que procesar investigación para poder transcribir, interpretar, sacar conclusiones o inferir resultados, ¿no? Y para eso nos apoyamos de la estadística. Los software estadísticos, en este caso puntual como el Stata, me permite optimizar resultados, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver
de manera puntual, el manejo de nuestra información, en este caso, el manejo de nuestros datos, que posteriormente le vamos a llamar variables. ¿Qué más me permite el programa? Me permite hacer un análisis estadístico. Como lo mencioné, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Qué nos me permite el programa? Programación a través de un lenguaje de programación específico que usa el programa Stata para poder manejar un lenguaje de programación con el uso de los comandos y poder interpretar resultados de una forma específica. Es decir, podemos crear nuestros propios comandos. También me permite hacer simulación. Bueno, la simulación en sí es parte de lo que es la serie de tiempo, ¿no? Hacer pronósticos. Nosotros de repente estamos trabajando en el área financiera, con la investigación. El objetivo de repente es analizar datos históricos para poder hacer pronósticos sobre ellos, ¿no? Nos permite simular escenarios, ¿no? Que por ende nos van a permitir ponernos en diferentes situaciones y optimizar mejor nuestros resultados a través de las principales conclusiones que podemos obtener, en base, lógicamente, a la metodología y a la parte teórica de estadística, ¿no? Que refuerza la interpretación del programa. También nos permite trazar gráficos estadísticos, ¿no? Los gráficos estadísticos, bueno, los podemos ver desde dos puntos de vista, desde el punto de vista descriptivo y desde el punto de vista inferencial. Es ahí donde parte el tipo de modelos, ¿no? Los modelos econométricos o los modelos estadísticos, ¿no? Y esto nos va a permitir trabajar con el programa Stata, ¿no? Son digamos, los valores resaltantes para utilizar este programa. En el caso de este curso vamos a utilizar manejo de base de datos, ¿no? Que nos va a permitir aplicar la técnica de especificación, es decir, preparar mi base de datos para poder de repente hacer un modelo, o de repente hacer estadística descriptiva, o de repente hacer análisis gráfico, ¿no? Ese es el objetivo de esta herramienta en el caso de este curso. Este es el programa Stata. El programa Stata se lo presento, ¿no? Tiene esa interfaz, que lo vamos a ver ahora directamente en el programa, sino que estoy haciendo una pequeña introducción. ¿Qué es lo que yo resalto en esta introducción? Veo, en este caso, 4 recuadros de color rojo. El primer recuadro que voy a especificar es la del cuadro de comandos o la ventana de comandos. Es en esta ventana donde yo voy a ingresar las órdenes, ya que es un programa que te permite hacer programación. Yo tengo que indicarle al Stata qué cosa hacer a través de comandos. Y estos comandos son los que vamos a desarrollar en el curso. Cuando yo ingreso los comandos y lo voy a ejecutar, en el caso del teclado con la tecla Enter, los resultados se van a ver en la ventana que está en el medio, que es la ventana grande, que se llama ventana de resultados. Son las dos principales ventanas del programa. Adicionalmente existen 3 ventanas, que son las ventanas de variables, donde yo voy a visualizar las variables, las ventanas de propiedades, que está en la parte inferior, donde yo voy a ver las características de las variables, que son variables numéricas, que son variables categóricas, que son variables string, que bueno, vamos a ver en el sistema, ¿no? Y por último, la ventana de revisión, que es una ventana que permite ver todos los comandos que ya se han ejecutado a través de la ventana de comandos, ya sea de forma correcta o de forma incorrecta. En este caso vamos a ver que los comandos en el programa se identifican por colores. Entonces vamos a pasar directamente al software. Esta es una pequeña introducción. Poco a poco voy a ir avanzando con la parte teórica de PPT y lo voy a complementar con la parte de software, ¿no? Que es el objetivo de esta presentación. Entonces vamos a pasar al programa. El programa tiene esta representación, una cuadrícula de color blanco, en este caso la versión 16. ¿Cómo lo abro? Bueno, abrir un programa es bastante sencillo, ¿no? Basta hacerle doble clic o clic derecho a abrir, como ustedes prefieren. Damos doble clic, abrimos el programa y ¿qué podemos ver? Podemos ver la ventana. Primero un mensaje que me indica el tema de lo que es actualización. Usualmente le damos OK.
Una observación muy importante de este programa es un software, digamos, libre, portable, es decir, no necesita una licencia para poder instalarse. Yo lo puedo compartir a través de un USB o inclusive a través de un Drive. Y esa es la particularidad por el cual este programa tiene una gran demanda, ya que evita lo que es el costo de licencias y, por ejemplo, en el campo estatal lo utilizan casi todos los ministerios, porque es compatible con los softwares que, la Big Data que manejan la parte gubernamental. Y sobre todo, permite manejar un gran volumen de información y poder segmentar. Ya, usualmente, en cuanto se recoge información, se puede dividir, ¿no? En variables. Y estas variables van a estar también subdivididas en departamentos. El departamento contable, el departamento de finanzas, el departamento administrativo, ¿no? El departamento de ventas. Y los que analizan la información manejan el programa estatal, ¿no? Entonces, vamos a manejar nosotros el programa estatal primero a través de la interfaz. Como mencioné, el Estado tiene 5 ventanas, y yo las voy a resaltar una a una. La ventana de comandos, que está en la parte inferior, es la ventana donde yo voy a ingresar el comando. Por ejemplo, yo voy a escribir un comando, ¿no? Por ejemplo, el comando de repente clear. Sabemos que clear en inglés es limpiar, o en este caso clean es limpiar, pero el comando para limpiar lo que es la pantalla es clear. Si yo escribo clear en la ventana de comandos, le doy un enter. ¿Qué es lo que primero vamos a notar? Que en la ventana que está en el medio, llamada ventana de resultados, aparece el comando que yo he digitado. Aparece de un color, y este color es el negro. Cuando yo ejecuto un comando de forma correcta, en la ventana de resultados, el comando va a aparecer identificado con el color negro. Cuando yo escribo un comando de una forma equivocada, por ejemplo, voy a escribir el mismo comando, con mayúsculas, en la ventana de resultados va a aparecer un mensaje con la letra R y entre comillas la numeración. Quiere decir que esta te está dando o te está sugiriendo un comando que de repente puede ser similar al que tú quieres utilizar. Pero si yo he digitado los dos comandos de forma similar, la única diferencia es que clear, en el primer caso, está con minúscula, y en el segundo caso, clear está con mayúscula. Y ahí radica la diferencia. En Stata, todos los comandos se escriben con minúscula. Imaginemos, bueno, vamos a hacer la práctica que yo pongo clear, la primera letra con mayúscula y las demás con minúscula. Cuando lo ejecuto en la ventana de comandos, me sigue saliendo el mismo error. ¿Por qué? Porque estoy iniciando una letra, en este caso del comando, con mayúscula. Entonces, primera definición, en este caso que vamos a aprender, que los comandos en Stata se escriben con minúscula. Todos los comandos. ¿Bien? Bien. Vimos la ventana de comando. Ejecuté un comando con la tecla Enter y el resultado lo vi en la ventana más grande, que se llama ventana de resultados. Ya tengo el analizado dos tipos de ventana. La ventana de comandos, que está en la parte inferior, y la ventana de resultados, que está en la parte de arriba. Vamos a ver ahora una ventana adicional, que es la ventana de variables, que está en la parte superior derecha. Lo estoy resaltando y se está poniendo de color azul. Esta ventana de variables sirve para describir la variable. Una variable en estadística se puede describir de dos formas. Uno, con el nombre, y otra con la descripción. En Stata, la variable va a recibir solamente el nombre a través de una palabra, sin espacio. Quiere decir que el programa también diferencia los espacios en blanco. Mis variables solamente van a contener una palabra, y estas palabras no pueden tener espacio entre las letras.
Y en este caso, todas las variables se especifican a través de una etiqueta. La etiqueta es lo que describe a la variable. Imaginémonos que yo tengo una base de datos que he descargado de repente del Ministerio de Economía y Finanzas, donde tengo la variable PBI. Mi variable va a ser PBI, con las siglas PBI. Pero de repente hay algunos usuarios que no saben la definición de PBI. Entonces la etiqueta me va a permitir describir a la variable. PBI, sus siglas, tienen como significado Producto Bruto Interno. Cuando yo escribo Producto Bruto Interno está separado por espacio. En la etiqueta sí puedo escribir frases con espacios en blanco, mientras que el nombre de la variable no tiene o no me permite tener espacio. Es por eso que la ventana de variables, la que estoy sondeando, tiene una parte que es el nombre y una parte que es la etiqueta. La etiqueta es lo que describe la variable. Y la variable, en este caso, solamente está conformada por una palabra. ¿Qué nos permite eso? Nos permite que cuando hagamos una tabla estadística, en el caso de Stata, no solamente me va a permitir ver la variable, sino también me va a permitir saber la descripción de la variable. En este caso, todavía no tenemos información y la ventana de variables está vacía. No hay elementos para anotar. ¿Por qué? Porque todavía estamos conociendo el programa, ¿no? Ya que es un curso de introducción. Vamos a conocer un poco a la interfaz. Ya van tres variables, perdón, tres ventanas que estamos manipulando este momento. La cuarta ventana es la ventana de propiedades, que está en la parte inferior. Sabemos que la ventana de variables está conformada por un conjunto de variables y cada variable tiene una determinada característica o una propiedad. En estadística solamente se trabaja con variables numéricas. Algunos ejemplos, el salario, algunos ejemplos, la estatura, otros ejemplos, el peso promedio, pero sin embargo hay otras variables que se pueden representar a través de categorías, por ejemplo el género masculino y femenino. Usualmente cuando levantamos información a través de una encuesta o de datos secundarios, el género masculino y femenino está codificado. Entonces, para poder sintetizar esto, tenemos que tener en cuenta que Stata también reconoce los dos tipos de variables, que son variables cuantitativas, que son variables numéricas, y variables cualitativas, que son variables categóricas. En el caso del programa, las variables categóricas son llamadas o son denominadas variables string, que lo vamos a manejar el lenguaje conforme tengamos la información de datos, ¿no? Y por último, y no bueno, más menos importante, en este caso la ventana de revisión, que es como un historial. Si yo verifico aquí, veo aquí los tres comandos que yo he ejecutado. El primer comando que lo ejecuté de forma correcta, que está de color negro. El comando clear, que está con mayúsculas, que lo ejecuté de forma incorrecta, está de color rojo. Y el comando clear, que empieza con C mayúscula, también está de color rojo. Entonces, quiere decir que la ventana de revisión me va a mostrar el historial de todos los comandos que yo he ejecutado a través de la ventana de comando. Estas son las 5 ventanas con las cuales Stata interactúa. Ahora, en este caso, las ventanas se pueden distribuir de manera subjetiva, es decir, de repente yo estoy acostumbrado solamente a trabajar con dos ventanas, como en el caso de software como Iris, que tiene solamente dos ventanas, o de repente el SPSS, que tiene tres ventanas, ¿no? O de repente el Minitab, que tiene unas ventanas. Entonces yo también puedo eh, simular, digamos, el tema de las ventanas. O sea, yo los puedo interpretar en función a cómo yo manejo mi información. Voy a hacer un clic en la ventana de comandos. Si hago un clic, veo que se está resaltando de color azul. Sin soltar el mouse, yo voy a mover esa ventana y va a aparecer unos cursores.
En los bordes de la pantalla veo 4 cursores. Si yo los llevo sin soltar el puntero del mouse, a cada uno de ellos veo que se sombrea. Quiere decir que si yo lo pongo de repente en la parte superior a la ventana de comandos, suelto el cursor, ¿qué pasa con la ventana de comandos? Se va a desplazar. ¿Bien? Igual pasa con todas las ventanas. La ventana de variables de repente la quiero mover a otro lugar, de repente aquí, debajo de la ventana de revisión, y las puedo mover. Y de repente son muchas ventanas, me confundo, no quiero trabajar con todas, porque quiero solamente con algunas, también las puedo eliminar momentáneamente. En cada ventana existe las opciones de fijarlo, en este clic que vemos aquí, o la opción de cerrarlo, de eliminar. Voy a cerrar la ventana de propiedades. ¿Y qué va a pasar? La ventana de resultados va a tener una mayor dimensión. Muchas veces cuando trabajamos con tablas estadísticas, las tablas tienen una extensión, de repente que no van a entrar en la ventana de resultados. Y ahí radica la importancia de poder eliminar algunas ventanas para que me permitan tener o poder visualizar una tabla de una forma más compacta. Imaginémonos que de repente yo no quiero trabajar con las ventanas revisión. Bueno, lo cierro. Ya solamente me quedan 3 ventanas. La ventana de comandos, la ventana de variables y la ventana de resultados. Pero de repente tampoco quiero trabajar con la ventana de resultados. Con la ventana de variables, perdón. Lo cierro y solamente me quedo con 2 ventanas. La ventana de comandos y la ventana de resultados. ¿Muy bien? Me permite ahora tener una mejor visión, un mejor panorama de los resultados que yo voy a obtener, porque en la ventana de resultados van a aparecer todos los resultados que yo voy a ejecutar en la ventana de comandos. ¿Cuáles son? Las tablas estadísticas, representaciones de repente de valores porcentuales, de repente algunos cálculos estadísticos, algún tipo de programación, menos los gráficos. Los gráficos se abren en una ventana adicional. Tienen otro formato. ¿Bien? Que, bueno, los formatos ya lo vamos a ver en un momento. Ahora, ¿qué pasa de repente si yo quiero recuperar o nuevamente visualizar las ventanas que yo he cerrado? Me voy aquí a la barra de menús, aquí. En la barra de menús hay una opción que dice ventana, un menú que dice ventana. Hago clic en ventana y que aparece la ventana de comandos, la ventana de resultados, la ventana de historial, la ventana de variables y la ventana de propiedades. Las 5 ventanas en las cuales se distribuye el software. Yo eliminé la ventana de variables, bueno, doy un clic y aparece. Eliminé la ventana de propiedades, doy un clic y aparece. Eliminé la ventana de historial y va a aparecer. Quiere decir que si yo quiero de repente trabajar con solamente 2 ventanas, o 3, o 4, o todas las ventanas, yo puedo eliminar. Ahora, también existe la opción de ocultar. Por ejemplo, aquí, selecciono la ventana de propiedades y acá veo una especie de clic que me dice ocultar. Al darle clic, ¿qué va a pasar con la ventana de propiedades? Se va a ocultar cuando yo lo seleccione. Cuando lo seleccione, automáticamente va a aparecer. Eso ya es subjetivo, ¿no? Ya cada uno puede trabajar en función de cómo se le acomode la información. De repente, algunas veces tenemos tablas que son extensas, que nos va a pasar. Entonces, lo ideal es de repente ocultar las ventanas. En el caso, la información que tú manejes es simplemente poca información o son simplemente gráficos, no tienes necesidad de ocultarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es mejor ver la información de todas las variables a través de las propiedades, porque también me permite hacer cambios en las variables, que lo vamos a ver también cuando hagamos combinación de variables, manipulación de datos, ¿no? Cambio de datos, cambio de variables, cambio de etiquetas. Vamos a ver la importancia de cada ventana, tanto como la ventana de propiedades como la ventana de... Esa es la interfaz del programa Scala. Ahora, nos preguntaremos, ¿yo voy a depender de la ventana de comandos porque siempre voy a ejecutar un comando a la vez?
Si te busca o trabajas solamente con la ventana de comandos a través de órdenes individuales, sí. Pero existe otra ventana que es conocida como un do-file, que te va a permitir ejecutar comandos a través de más de una opción, es decir, a través de más de una orden. Y ya lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Ya conocimos un poco acerca del programa. Algunas particularidades del programa es que yo puedo cambiar el fondo. Vemos que de repente el fondo es blanco. Para poder diferenciarlo de repente con otro tipo de información que tenga, porque a veces yo puedo abrir varias tablas de data o varias datos de data. Por ejemplo, imaginémonos que estoy trabajando con variables financieras, ¿no? Entonces, de repente yo quiero darle un color específico para identificar mi base de datos. Entonces, aquí hay una acción que me va a permitir cambiar mi fondo de pantalla. En la barra de menús, en el menú edición, vamos a preferencias, preferencias generales, damos un clic y nos va a aparecer una ventana. En esta ventana yo puedo cambiar ya sea el color de comandos, el color de los resultados y el color, en este caso, del fondo de la ventana de resultados. Que digamos que es lo más característico porque es ahí donde se va a plasmar los resultados luego de haber ejecutado una orden. Me doy aquí a la opción de resultados. En la opción de combinación de colores, escojo las opciones que por defecto me destacan. Por ejemplo, el color insert, ¿no? Cojo insert y veo que se está cambiando. Resultados con el color, estándar, el error con el color rojo, los comandos de entrada de color negro, los enlaces de color azul, y en este caso me voy de repente a verificar. Y ok. Y bueno, no se nota muy bien porque este color es un poquito más que el blanco, pero si de repente cojo otro color que es más oscuro, realmente, edición, preferencias, preferencias generales, ventana de resultados, ¿no? De repente le doy color azul, ¿no? O de repente también lo puedo analizar o ver de forma específica. De repente no me gustan los colores preestablecidos, y le doy un solo color que me gusta. Puedes hacer custom 1, 2, 3 o 4, 5, el que tú prefieras. Y aquí le puedes cambiar el tono. En los anteriores no puedes cambiar el tono. Por ejemplo, si yo le doy aquí a color océano, vemos que se pone un color medio azulito, ¿no? Pero no puedes cambiar el fondo. Pero si coges el opción de custom, le puedes cambiar el fondo. De repente te gusta el verde, ¿no? Lo clicas y cambia por el lado, ¿no? Para identificar tu variable. Muchas veces trabajamos con data y no sabemos qué información tenemos, porque pueden ser variables financieras, variables de proyectos de ambiente, ¿no? Variables de repente de bolsa de valores, ¿no? Es muy importante de repente diferenciar la base de datos por solamente un color. Bueno, es una particularidad, ¿no? Digamos, yo le voy a poner estándar porque se reflejan mejor los resultados. Y también vemos que en este caso hay colores. Los colores rojos se van a indicar error. Los colores negros indican que el comando está ejecutado correctamente. Y el color azul es un enlace que te puede llevar a otra ventana o a otra ruta, ¿no? Ya lo vamos a ver poco a poco cuando vayamos avanzando y ejecutando algunos temas. Esa es la interfaz del stack, ¿no? La ventana. También tenemos aquí la barra de menú. Como el caso, el Stata es similar a Office. La barra de menús tiene archivo, tiene edición, tiene datos, tiene gráficos, tiene estadísticas, tiene su comentario, ¿no? La ventana de la vimos, y la opción de ayuda. En la opción de ayuda tú puedes encontrar recursos, pero previamente tienes que tener conexión a internet por algunos recursos que realmente damos. Y en el caso quieras de repente un manual, aquí está la opción de descargar un documento en PDF, ¿no? Que es un manual o una guía donde están todas las comandos de escape, ¿no? Eso ya es opcional, tú lo puedes descargar. ¿Qué más vemos?
Vemos aquí una barra de herramientas, que son los principales accesos o los accesos más utilizados. ¿Qué información veo aquí? Por ejemplo, veo aquí un folder que es para ver archivos. ¿Qué más veo? Bueno, la opción de imprimir. Veo aquí como una libretita, como una especie de bitácora, que vamos a ver. Un pequeño ojito, que es para ver, vamos a previsualizar. Gráficos, bueno, este es el do file. Si doy clic aquí, aparece como un blog de notas, como una ventana del blog de notas. Este es llamado el do file. Si le doy enter, vemos que se está enumerando. Cada línea o cada número representa una orden. En una línea yo puedo ejecutar un conjunto de órdenes. Por ejemplo, cuando hago un modelo econométrico o estadístico, puedo ejecutar una regresión o puedo combinar comandos. El programa va a ejecutarse a través de una línea. Y cada línea va a representar de repente una acción cuando yo ejecute la ventana de comandos. Entonces, ¿qué es el do file? El do file es como la extensión de la ventana de comandos. ¿Pero qué me va a permitir? Me va a permitir de repente ejecutar más de una línea a la vez. Yo puedo seleccionar más de una línea y ejecutarlo de una sola vez. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver conforme vayamos a avanzar. Es el do file. ¿Qué más tengo? Tengo aquí como una cuadrícula con un lápiz que me dice editor. Un clic, aparece una ventana nueva, que es similar a la ventana anterior. Si yo lo comparo, yo lo verifico y lo comparo, que veo que hay una ventana de variables, hay una ventana de propiedades y hay unas cuadrículas. En estas cuadrículas veo que se selecciona como el Excel, una columna y una fila, donde identifica tanto a la variable como a la observación. Quiere decir que en esta ventana yo voy a ver o voy a visualizar los datos, la información, pero solamente lo voy a visualizar y lo voy a poder editar o cambiar. En comparación al icono que está a la derecha, que es como una lupita y una cuadrícula, que es la misma ventana que hemos visto anteriormente con el editor, pero la diferencia es que con la anterior sí voy a poder editar información. Con esta ventana que yo estoy viendo aquí de navegador de browser, solamente voy a poder ver información, no lo voy a poder editar, ¿no? Es una especie de forma de asegurarme de que no voy a cometer errores, pues voy a manipular los datos. De repente yo estoy en una base de datos y pues de repente por ahí me chupo un teclado y se cambia un dato, yo no me doy cuenta. Entonces eso solamente me permite visualizar, más no modificar. En la anterior, el icono de lapicito con la película, aquí sí me permiten editar. ¿Sí? Todavía estamos viendo la interfaz, igual que todavía empezar. Bueno, la otra ventana que vemos aquí es el manejador de variables, que también es muy importante porque hay una ventana donde me va a representar a las variables y yo voy a ver el nombre de la variable, la etiqueta, el tipo de variable y las principales características, y también me va a permitir modificar tanto el nombre, la etiqueta o el tipo. Eso lo vamos a ver cuando tengamos información. Por el momento no tenemos información, solo tenemos conociendo lo que es el programa, ¿no? Cómo se distribuyen las ventanas, ¿no? Las herramientas que tiene el programa, los accesos y los recursos, ¿no? Eso es el primer contacto que vamos a tener con el programa, ¿no? La interfaz. Cuando vayamos viendo los datos o los ejercicios, vamos a ir conociendo un poco más cada ventana o cada herramienta. Ahora, ¿qué pasa cuando yo cierro el programa? Yo hasta el momento he hecho cambios, ¿no? He movido la ventana de comandos, lo he puesto en la parte superior, ¿no? Y lo he ocultado, ¿no? Cuando yo digo afuera se oculta. La ventana de variables lo he movido a la izquierda, está a la derecha, debajo de encima de propiedades, de propiedades. ¿Qué pasa si yo cierro el programa? En la opción superior derecha, le doy un clic a cerrar, vemos que automáticamente se cierra.
No me da la opción de repente decir, como en el caso del Office, ¿no? Guardar cambios, ¿no? O guardar un documento determinado, ¿no? Se cierra automáticamente. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo a abrir el programa? Y ok, ¿qué es lo que puedo notar? Que los cambios han permanecido. Los cambios que yo ejecuté han permanecido. Quiere decir que ha guardado automáticamente los cambios. Eso en cierta forma es peligroso. ¿Por qué? Porque si yo manipulo algunos comandos y puedo eliminar de repente algún acceso o hacer una programación que perjudique el manejo de datos, estaría boicoteando, ¿no? Porque no estaría utilizando el programa. Quiere decir que yo estoy manipulando el programa original. Al ser un programa portable, los cambios que yo haga directamente al programa lo van a alterar. ¿Qué tengo que hacer para que el programa no se modifique y se quede en su versión original? Tengo que trabajar en otra ruta, en otro destino. O como podemos clonar el programa y trabajarlo en una carpeta específica. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a retornar a como estaba el programa anteriormente. Le voy a quitar la opción de ocultar, voy a seleccionar sin soltar y lo voy a dejar en la parte inferior. La ventana de variables, lo selecciono y sin soltar lo voy a poner en la parte superior donde estaba. Y luego estaba, bueno, voy para la ventana de variables y aquí está la ventana de revisión. Ya tengo mis 5. La ventana de comandos, la ventana de historial de revisión, la ventana de variables, la ventana de propiedades y la ventana de resultados. Lo cierro y cuando lo vuelvo a abrir, automáticamente los cambios que yo he ejecutado han permanecido. Esta es, digamos, la versión del programa que siempre vamos a encontrar en todos los escritorios o en todas las versiones portables que encontremos. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a lo que es la manipulación de la información. ¿Sí? En el caso tengan dudas, por favor, me lo indican. Estoy presto a ayudar. ¿Sí? Entonces, ya conocimos la interfaz del programa, ¿no? Las ventanas, las 5 ventanas que tiene el programa. ¿Cuáles son? La ventana de comandos, donde yo voy a ingresar los comandos y los voy a ejecutar con la tecla Enter. La ventana de variables, donde yo voy a poder visualizar el nombre de la variable y la etiqueta, que es la descripción de la variable. La ventana de propiedades, donde yo voy a ver qué tipo de variables, es cualitativa o cuantitativa. Y la ventana de historial, que voy a ver todos los comandos que yo he ejecutado a través de la ventana de comandos, sea de forma correcta o de forma errónea. Si está ingresado de forma correcta, va a estar de color negro. Si está ingresado de forma incorrecta, va a estar de color rojo. La barra de menús ya la vimos una a una, vamos a ir describiendo lo que avancemos. Y ahora vamos a trabajar lo que es la ruta de trabajo. Para esto vamos a utilizar nuestro segundo comando, el comando pwd y el comando cd. Vamos a ver cómo se utiliza. ¿Bien? Pasemos nuevamente a nuestro. Perfecto. Abrimos el programa y ahora vamos a notar algo muy especial. Primero, ya hemos conocido la interfaz. Ya les expliqué que el programa Stata es un software portable. En el caso no se haya entendido que es un software portable, les explico. El programa se puede compartir a través de repente de nuestro USB. Es decir, yo puedo compartir mi programa
en mi USB con cualquiera de ustedes y yo puedo ejecutar el programa desde el USB. Es decir, no necesita una instalación previa. Es por eso que se denomina portable. Yo puedo de repente llevar mi programa a una PC, a un locutorio, a una PC que no tenga el programa, conecto mi USB, doy clic en el icono de startup y automáticamente el programa se va a ejecutar. No necesita una preinstalación. En el caso no tengan el programa, pueden ir a internet, poner ahí programa portable Stata 16 y les va a permitir descargarse el programa sin ningún tipo de problema. O en el caso no lo tengan, lo pueden escribir y yo les puedo facilitar un link para que lo puedan descargar directamente. ¿Bien? Entonces, al ser un software portable, es susceptible al cambio. Recuerden cuando yo hice los cambios automáticamente se guardaron, yo pude haber dañado mi programa, ¿no? Ejecutando un comando que yo creo que está correcto, pero ejecuta en una acción que yo no sé el resultado, lo estoy dañando. La siguiente vez que lo abra, esto me puede perjudicar. Por lo tanto, no me permite ejecutar los resultados que yo quiero obtener. Para esto, voy a ver aquí en la parte inferior izquierda un mensaje. El mensaje donde me va a indicar dónde está alojado el programa. Si yo me fijo aquí en la parte inferior de mi programa, nos trata, me dice, el programa está en el disco local D, en una carpeta que se llama Stata, y es la versión de prueba. Quiere decir que ahí está localizado el programa. Cualquier cambio que yo haga, se va a ejecutar o se va a guardar en el disco local D, en la carpeta Stata 16, prueba. Cuando yo haga cualquier tipo de información. Es decir, esta es la ruta de trabajo. ¿Por qué se llama ruta de trabajo? Porque todos los cambios que yo voy a realizar, el programa automáticamente lo va a guardar en esta ruta de trabajo. Imaginémonos que yo no conozco la ruta de trabajo y he comenzado a trabajar con el programa, he guardado todos los archivos y ¿dónde lo encontraría? No lo voy a encontrar en el escritorio, no lo voy a encontrar en USB, lo voy a encontrar en la ruta, en la carpeta de trabajo. Esta vendría a ser la carpeta de trabajo. Ahora, de repente yo quiero saber o quiero mostrar a través de un comando cuál es mi ruta de trabajo. El comando que me sirve para poder ver la ruta de trabajo es el comando pwd. Voy a aumentar el tamaño. Con las teclas control y más aumentamos el tamaño del texto del comando. Control más para aumentar y control menos para reducir. ¿Bien? ¿Qué pasa aquí? Estoy ejecutando el comando pwd. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aparece un error. ¿Por qué creen que aparece un error? A ver, de repente me escriben por el chat. ¿Por qué creen que aparece un error? Recuerdan que les mencioné que el programa reconoce o diferencia espacios en blanco porque está en excelente. ¿Por qué? Porque el comando está con mayúscula. El programa Stata es sensible a las órdenes. Las órdenes tienen que ser exactas. Es decir, el programa diferencia mayúsculas, minúsculas, espacios en blanco y características especiales. Vamos a ir viendo algunos comandos. Sí, espacio en blanco todavía no hemos visto, pero sí, buena opción, excelente. Entonces, voy a cambiar el comando, ¿no? Ahora voy a ponerlo con minúscula, PWD. Y el color que tiene ahora el resultado es de color negro. Quiere decir que el comando está ejecutado de forma correcta. ¿Qué mensaje me sale? Me sale que en este caso el programa está ubicado en el disco local D, en la carpeta Stata,
y en la subcarpeta 16 o Stata versión 3. Todos los cambios que yo haga en este programa, en esta hoja de trabajo, en esta data, automáticamente se va a guardar en mi software original. Y ahí está el problema. Yo no puedo modificar el software original, es decir, la versión portal. Y es ahí que yo tengo que como que clonar esta ruta de trabajo y indicarlo, ¿no? ¿No? Indicarlo. No trabajes en el mismo programa. Crea una carpeta de trabajo y en esa carpeta de trabajo se va a mostrar todos los resultados. Y quiere decir que cuando yo trabaje con Stata, previamente tengo que tener mi carpeta de trabajo. En este caso, yo he creado una carpeta que está en el escritorio, que tiene las siglas de la empresa, KFC. Ahora, recordemos que yo les indiqué que el programa diferencia espacios en blanco. Si yo hubiese puesto Centro de Altos Estudios y Formación Continua, este archivo tendría la característica de tener espacios en blanco. Y esto me hubiese traído de repente algunos inconvenientes cuando yo tenga o trabaje archivos que yo guarde en esta carpeta. ¿Sí? Es por eso que cuando trabajemos, en lo general, esta carpeta o ruta de trabajo debe tener solamente una palabra. En el caso, de repente tú quieras poner dos palabras juntas, lo puedes unir con un subguión, ¿no? Por ejemplo, por aquí, le puedo poner el nombre KFC, KAI, y acá un guión, FC. En este caso, el guión abajo me permite reemplazar el espacio en blanco. Y ya estoy considerando, de repente, dos palabras. Bien, pero en este caso no lo voy a poner. Solamente quiero especificar ese concepto, ¿no? Que tratemos de que tanto los comandos como los archivos que trabajemos no tengan espacios en blanco. Abro la carpeta. Y aquí yo voy a encontrar mi primera subcarpeta, bueno, que es nuestra sesión 1, que es la que estamos participando ahora todos. ¿Qué voy a notar? Que en la parte superior, en la barra de direcciones, ¿qué voy a encontrar? Una ruta. Esta es la ruta de trabajo que hay que cambiar. Hay que reemplazar la ruta donde está el programa original y decirle al programa que trabaje en esta ruta específica. Lógicamente que yo no voy a copiar esta carpeta, voy a escoger la carpeta que dice sesión 1 y va a cambiar la ruta, ¿correcto? Entonces, mi nueva ruta de trabajo va a ser esta. User, bueno, me lo empresa aquí en Cosmer, escritorio, la carpeta KFC y dentro de la carpeta sesión 1. Esta es mi ruta de trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, esta ruta la voy a copiar. La copio, me voy al programa y le voy a indicar. Stata, ¿sabes qué? No quiero que trabajes en esta ruta. En la ruta Stata 16 prueba no. Quiero que lo que trabajemos a partir de ahora se guarde en una carpeta específica, que la voy a denominar mi ruta de trabajo. ¿Cómo lo cambio? Existen dos formas. De repente no quieres usar algún comando, aquí en la barra de menús, vamos a archivo, y aquí hay una opción para poder cambiar. Lo buscamos, dice cambiar directorio de trabajo. Si doy un clic en cambiar directorio de trabajo, aparece la ruta que yo le quiero asignar. Bueno, voy a buscar en el escritorio, está en la carpeta KFC, está en la sección 1. Si le doy a aceptar, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que primero la ruta cambió en la parte inferior. Y en la ventana de resultados aparece el comando que debe utilizarse. ¿Qué comando debió utilizarse? El comando cd. Lo podemos abreviar como en este caso cd, como el significado de cambio de directorio. ¿Sí? Entonces,
lo puedo utilizar o lo puedo cambiar. Archivo, cambiar directorio de trabajo, selecciono la carpeta o la de trabajo, aceptar y cambio la ruta de trabajo. ¿Cuál es la otra opción? Directamente ejecutar el comando. ¿Cuál es el comando? El comando es cd. Luego pego la ruta de trabajo. Voy a ver qué es lo que pasa. ¿Bien? Si doy un enter, me va a cambiar la ruta. Pero hay que tener en cuenta algo. Cuando yo pegué en esta ruta de trabajo, no hay ningún espacio en blanco. ¿Por qué? Porque yo la carpeta, yo me fijo acá la carpeta que yo he guardado aquí, yo le he guardado dentro de KCC, a la carpeta le he llamado sesión-01. He evitado poner un espacio en blanco. Y a eso me refiero cuando tratemos de evitar los espacios en blanco, porque si yo hubiera puesto sesión espacio 01, me hubiera salido aquí un error. Lógicamente que este error también se puede modificar o se puede pasar por alto cuando yo le ponga entre comillas. Cuando yo pongo entre comillas un determinado texto o una determinada frase, lo que está entre comillas, Stata le va a tomar como una sola palabra. Entonces, quiere decir que sería CD, si en el caso acá hubiera espacios en blanco, mejor ponerle entre comillas, para que se ejecute de forma correcta. Quiere decir que a partir de ahora, todo lo que yo trabaje, temporalmente, ¿dónde se va a guardar? Se va a guardar en esta carpeta. Y, y se va a guardar todo lo que yo trabajo, los tipos de archivos que yo manipulo. Ya vamos viendo los otros. Bien. Ahora, de repente yo ya sé que cambié la ruta, ¿no? Ya la ruta ya no es la que está en el disco local D, es la ruta de trabajo. Yo quiero saber directamente qué archivos están o qué archivos contienen mi ruta de trabajo. Hay un comando que es el comando dir, que es el directorio, digito dir y el enter, y me va a mostrar los archivos que hay en la ventana de trabajo, en los formatos que reconozca. En este caso, el formato que está reconociendo es PPT. Puede ser PDF, puede ser Word, puede ser Excel, puede ser SPSS, o puede ser de repente blog de notas, ¿no? Lo está reconociendo. ¿Por qué es importante esto? Porque yo puedo saber directamente del programa si en mi ruta de trabajo hay archivos de Stata y abrirlo directamente con los comandos, sin necesidad de ir a la carpeta, buscar el archivo y abrirlo. Porque ¿qué pasa si hay otro archivo? Abro la carpeta y automáticamente al abrir el archivo se va a abrir otro programa Stata y voy a tener de repente otra ventana. Y suele pasar que a veces tenemos tantas ventanas que nos confundimos con qué archivo trabajar. Y ahí radica la importancia de utilizar mejor el do file. Porque el do file me va a permitir manejar varios archivos y poder relacionarlos, ¿no? Fusionarlos, concatenar, cambiar los nombres, abrir archivos de un determinado formato, importar, exportar. O sea, es bastante dinámico, ¿no? Entonces vamos a ver también el detalle, bueno, en unos momentos. Solamente se estoy viendo algunos comandos básicos para poder familiarizarnos con el programa y poco a poco ir manipulando información, porque todavía no estamos manipulando información, solamente estamos conociendo el programa. Ya hemos conocido algunos comandos. ¿Qué comando? El comando pwd, que es para ver la ruta de trabajo. El comando cd, para cambiar la ruta de trabajo. Ahora, cuando yo ejecuté por primera vez el comando pwd, la ruta de trabajo era de stata 16 versión prueba. Ahora ejecuto nuevamente. Y vemos que la ruta ha cambiado. La ruta ahora está en mi carpeta específica de KFC, en la sesión 1.
Entonces, cuando yo trabaje con el programa Stata, cuando yo abra el programa Stata, tengo que cambiar la ruta de trabajo. Ese es el paso número uno. ¿Por qué? Porque de esta forma me estoy asegurando o estoy protegiendo a mi programa original. ¿Y qué le indico a Stata? Que temporalmente clone o trabaje en esa ruta específica. Y todos los trabajos, cálculos, tablas, gráficos que yo voy a hacer, lo puedo guardar en un book file o a través de gráficos, que lo guarde en esa carpeta específica. Ya conforme vayamos practicando, yo puedo cambiar la ruta de trabajo en más de 2 ocasiones, ¿no? Dependiendo de cuántos archivos tengo por trabajar, ¿no? Yo tengo un archivo, una carpeta de finanzas, una carpeta de logística, una carpeta de administración, una de contabilidad. Entonces yo puedo tener, en este caso, una ruta para cada carpeta y tomar archivos de diferentes carpetas. Y con esos archivos yo puedo unificar, fusionar, importar, exportar, ¿no? Ahorita mucho el tipo de información. Bien, ya vimos, voy a pasar un poco aquí, vimos dos comandos. El comando pwd, que es para ver la ruta de trabajo, y el comando cd, ¿para qué? Para cambiar el directorio, ¿sí? Bueno, acá está el ppt, me sirve de apoyo. Y ahora vamos a ver los tipos de archivos que vamos a trabajar en esta. Ya vamos a entrar a la información. Ya conocimos el programa, ¿no? Los principales comandos, y ahora sí vamos a ver lo que nos importa. Stata maneja varios formatos, de los cuales nosotros vamos a trabajar con tres. Cuando veamos una base de datos, aquella no es base de datos en información, variables, cuantitativas o cualitativas. Cuando tengamos una base de datos, así como el Word tiene extensión .doc, el PowerPoint tiene extensión .ppt, el Excel tiene extensión .xls, el Stata también tiene su extensión es .dta. Entonces, cuando yo vea un archivo que tenga la extensión .dta, es un archivo Stata. ¿Por qué les digo esto? Porque si el software no está instalado en tu computadora, sí se puede instalar también, cuando tú abras un archivo, no va a aparecer el icono de Stata, va a aparecer el icono en blanco. ¿Cómo te das cuenta qué tipo de archivo es? Si es Word, Excel, PowerPoint o SPSS, con extensión. Entonces, imaginémonos que nos vamos a tenemos un trabajo en provincia, vamos a una computadora y vemos archivos que tienen un icono fondo blanco, un blanquito, ¿no? Que no tiene ningún tipo de logo. Me basta saber que su extensión es .dta, lo voy a poder abrir con Stata. El Stata lo puedo abrir en un USB, ¿no? Simplemente lo ejecuto y se abre. Entonces, los archivos que tienen extensión .dta son de base de datos, o sea, tienen información, tienen variables. El archivo que tiene extensión .do son los do files. Los do files son como un bloc de notas, que es una extensión de la ventana de comando, que me va a permitir poder ordenar de forma numérica la línea de los comandos que yo quiero ejecutar. Y me va a permitir ejecutar en cualquier orden. Yo puedo seleccionar cualquier línea del do file y ejecutarlo directamente, no necesariamente en el orden que está establecido. Esa es la extensión .do. Cuando vamos a ver un archivo que tiene extensión .do, se trata de un do file. ¿Bien? Y el archivo que tiene extensión log es una bitácora, es una grabadora. ¿Qué es una bitácora? La bitácora, bueno, como usan los marinos, ¿no? Como un registro donde van a poder anotar todo lo que pasa, con día, fecha y hora. En este caso, la bitácora en Stata también me permite eso, ¿no? Me permite registrar. ¿Por qué es importante la bitácora? Porque muchas veces cuando trabajamos con el Stata, muchas veces podemos ejecutar comandos que no guardamos en el file, solamente en la ventana de comandos. Cuando yo trabajo en la ventana de comandos y lo ejecuto,
Esos comandos no se guardan. Ya vamos a verlo con un ejemplo ahorita en la base de datos. Entonces, ahí también radica mucho la importancia de echar el DeFi, ¿no? Porque en el DeFi va a estar registrado los comandos que se usan. Y en la bitácora está registrado todo, desde el día y la hora que tú has empezado a trabajar hasta los errores que has cometido o de repente los gráficos, las tablas que tú has realizado. Y te permite tener un seguimiento, ¿no? De esa forma, de repente tu supervisor sabe, ¿no? En qué momento te conectaste, qué funciones hiciste, cómo manipulaste la data y demás. También, ¿por qué es importante la bitácora? ¿Por qué? Porque la bitácora se puede guardar en extensión blog de notas. ¿Qué pasa si yo te comparto por WhatsApp o por correo un archivo de file con los comandos de Starter? En tu celular no lo vas a poder ver, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes el programa de tu celular. Pero en blog de notas sí. Y ahí radica la importancia, ¿no? Si yo te comparto una bitácora en blog de notas, en la bitácora va a estar registrado todos los comandos que tú has utilizado, así como los resultados de las mismas tablas. De esta forma tú vas a poder visualizar en el blog de notas todos los comandos y los resultados que has obtenido, ¿no? Entonces es una opción que te permite también manejar la información. En este caso, los archivos que tienen extensión ADO son de programación, no es materia de nuestra sesión, o sea que vamos a ver manejo de datos. Lo que son .ADO son así como similar a las macros en Excel, que se van a crear con lenguajes de programación. Por lo pronto no vamos a ver ese tipo de archivos, pero sí, cuando vamos a ver archivos tipo ADO, vamos a ver que son de repente fórmulas específicas o un investigador ha creado su propia fórmula y lo está implementando, ¿no? El Stata también permite que tú implementes tus propios comandos, ¿no? Tienes opción. También tenemos archivos de función .hlp, que no es más que archivos de Google. Es como si tuviéramos un diccionario, buscáramos una determinada palabra, y esa palabra con su significado, sus ejemplos y su sintaxis lo vas a poder guardar en una forma de código, ¿no? Ahí te lo vamos a ver. De esa forma que puedes tener el backup de un comando que necesitas usar con frecuencia y las opciones que te presenta el botón. En el caso de los gráficos, cuando creamos gráficos estadísticos, los gráficos se guardan en la extensión .gph, ¿no? Bueno, como la mayoría de los gráficos, ¿no? De los programas estadísticos. Y bueno, la bitácora también tiene extensión .smsl, así como también blog de notas. Ambos son similares, ¿no? Blog o .smsl se refiere a lo que son bitácoras, ¿no? No vamos a profundizar mucho en esos archivos, porque en este caso estamos viendo lo que es manipulación de base, ¿no? No tenemos esa información. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo sobre este tipo de archivos. Vamos a trabajar ahora con el estado. Hasta el momento yo no he visto ninguna base de datos, ¿no? Tendría que tener una base de datos para yo poder eh, manipular. Entonces ahora vamos a utilizar una base de datos que el mismo programa nos facilita. Es decir, el programa tiene base de datos que te permiten realizar. ¿Cómo yo sé cuáles son esas bases de datos? Hay un comando que te permite saber cuáles son las bases de datos que te programa. Este comando es el comando sysuse. Un poquito, vamos a aumentar. Sysuse. Si analizamos un poquito el comando, sys es de sistema. Use, bueno, usar, ¿no? Usar el sistema. ¿Qué voy a usar el sistema? Archivos o bases de datos. Es decir, quiero que me muestre una relación de archivos que me permitan trabajar con el estado. O sea, en este caso, extensión de Word. Utilizo el comando dir de directorio. Entonces, ¿qué le estoy ordenando? Abre los archivos de directorio del programa. Sysuse
Bien. Al darle un enter, que voy a ver en la ventana de resultados, una relación de textos que tienen una particularidad. ¿Qué extensión tiene? Extensión punto DTA. Es decir, estos son los archivos que el programa me facilita para yo poder practicar. El archivo más utilizado en el caso del Stata es el primero, el que dice auto. ¿Qué extensión tiene? Auto.dta. Para yo ver el contenido de esta información, yo puedo abrir esta base de datos. ¿Sí? Recuerdan que el archivo, el comando que utilicé para abrir era sysuse. Utiliza el mismo comando, sysuse. Pero ahora voy a abrir esa base de datos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como está en la ventana de resultados, simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar. Control C, Control V. Bien. A veces el Stata, bueno, a veces algunos no ponen la extensión y lo abren directamente. El Stata te lo va a permitir. Pero yo recomiendo poner todo completo, con toda la extensión. ¿Por qué? Porque de repente podemos trabajar con archivos del mismo nombre, pero con diferentes formatos. De repente es una bitácora, de repente es un DOM. Y hay una orden específica de Stata, puede haber un conflicto. Por eso es que es mejor especificar. Si yo estoy mirando acá, abre un archivo que se llama auto, que está en el mismo sistema. Sysuse auto.dp. Al darle un enter, ¿qué va a pasar? Me doy cuenta, han aparecido en la ventana de variable, tanto en nombre como en etiqueta. ¿Sí? Quiere decir que ya tengo información. El nombre es una variable. Si me doy cuenta, solamente es una palabra. En la etiqueta hay más de una palabra. Es decir, la etiqueta me permite saber o tener información adicional de lo que respecta a la variable. Muchas veces me ha tocado trabajar en la parte administrativa, donde los códigos están sujetos a departamento, distrito, área, sección, función, son una serie de códigos. Y las etiquetas permiten saber a qué se refiere tal código. Por ejemplo. Bueno, aquí está en la versión en inglés porque son datos en inglés. Si traduzco make, marca, nombre. En etiqueta, make and model es marca y modelo. La segunda variable es price, en este caso si lo traduzco es precio. MPG es una variable que es MPG, pero en etiqueta dice, sino que es kilómetros o kilometrajes. Rep 78, que son el número de reparaciones o las reparaciones que ha tenido desde 1978. Reparaciones registradas desde 1978. Y así sucesivamente. Si yo selecciono la variable make, automáticamente en la ventana de propiedades que aparece el nombre, la etiqueta, el tipo de variable, el formato y otras informaciones que nos permite saber características particulares de esta variable. Selecciono cualquier variable y voy a saber qué tipo de variable es. Va a ir cambiando. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué la importancia de la ventana de propiedades cuando tenemos que cambiar el nombre y la etiqueta de la variable. ¿Bien? Ahora, recordemos que habíamos visto aquí las ventanas. La ventana de editor, que es la cuadrícula con el lápiz, que me permite modificar información, y la ventana de browse, de navegador, que solo me permite visualizar. Ahora voy a ver qué tipo de información tiene mi base de datos. ¿Ve? Ya sé que acá hay variables. ¿Ve? Voy a ver qué información tiene. Primero voy a darle clic a la cuadrícula con la lupa, que tiene el nombre del browser. Si lo selecciono aquí, aparece el mensaje, editor de datos, y entre paréntesis, solamente navegación. Y un clic,
¿Y qué aparece? Ya aparece mi data. ¿Qué veo? Números, ¿no? Cada columna tiene información de bien. Estas observaciones. ¿Y qué veo o qué puedo distinguir? Colores. ¿Qué colores? Color rojo, color negro y color azul. Es decir, esta data está reconociendo a través de los colores los tipos de variables que se analizan en estadística. En estadística analizamos dos tipos de variables. Variables cuantitativas y variables cualitativas. Las cuantitativas son valores numéricos. Estos valores pueden ser números enteros o números decimales. Las variables que son números enteros son conocidas como variables discretas. Y las variables que contienen decimales son conocidas como variables continuas. La importancia de las variables es que me va a permitir también hacer modelos. Existen modelos cuantitativos y también modelos cualitativos. Ahí radica la importancia de las variables, el manejo de la información. Todos los proyectos de todos los ministerios pasan por una metodología estadística que es un modelo. De impacto, de producción social, de desarrollo, de producción. Es decir, la estadística, digamos, se analiza siempre, ¿no? Igual también las tesis, ¿no? La metodología estadística de la importante. Bien, las variables cuantitativas. Cuantitativas discretas, valores enteros, cuantitativas continuas, valores decimales. Los valores numéricos, Stata los reconoce de color rojo. Y acá veo valores enteros y decimales. O sea, las variables cuantitativas son de color negro. Y en estadística, en el caso de los programas como Stata, solamente se pueden trabajar con variables numéricas. ¿Sí? Lo que no quiere decir que no se traje contexto. También, pero hay que convertir a la equivalencia. Bien, las variables de color negro son variables numéricas, las que sí puedo analizar a través de tablas o gráficos. Pero veo una variable que es make de color rojo. Y make son modelos. Y veo que también las observaciones están separadas por un espacio. Estas variables no las puedo trabajar porque son texto. Bien, al ser texto, en Stata el programa lo reconoce como cualitativa, pero recibe un nombre. El nombre es string. Así como hay cualitativas, en este caso string, va a haber dos tipos de string. String cadena y string numérico. String cadena son las letras. En este caso, cadena significa letra por letra unida. String numérico son valores numéricos, pero que Stata reconoce como texto. Dicho de otra manera, si yo veo una variable, por ejemplo, aquí price, si está de color negro, Stata lo reconoce como un número. Pero yo voy a ver algunas veces cuando yo voy a importar una base de datos, que a veces no lo importa como número. Pasa con el Excel, ¿no? A veces el Excel tiene formatos decimales o tiene formatos separados de miles. Cuando lo importamos a Stata, Stata no lo reconoce con ese formato, lo reconoce como texto. Es decir, si es una B numérica y está de color rojo, Stata lo está reconociendo como una B cualitativa string. Pero ese string sí se puede pasar a número directamente, como un comando. Stata le estoy llamando string numérica. ¿Por qué? Porque directamente se puede pasar a número. Al string cadena no se pasa directamente. Hay que hacer otros pasos previos, como categorizar. Como es el caso de la variable última, que es foreign, que es de color azul. Y algo de tipo foreign está de color azul. Y hay foreign y hay domestic. Domestic es local, foreign extranjero. Si hablamos de esta base que es de autos, me dice que los autos son, en función a su marca, algunos son locales y algunos son extranjeros. Pero si doy un clic aquí a cualquier variable, cualquier observación de la variable por ahí, voy a ver aquí en la Stata, voy a ver que tiene un código. Por ejemplo, domestic, en la parte superior, está en la observación, dice 0.
Quiere decir que, en este caso, esta variable era texto, pero esta lo ha convertido en una categoría. Igual, si selecciono la variable foreign, la selección foreign, aparece el código 1. Quiere decir que esta la variable foreign la dividí en dos categorías, domestic y foreign. Y esta categoría lo representa por un texto, pero lo está codificando a través de los números 0 y 1. Y esto me va a permitir hacer mis tablas estadísticas. Muchas veces yo veo código 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, no veo códigos, ¿no? Yo puedo categorizar estos códigos y darle una representación numérica que me permita interpretar a través de una tabla. La importancia es eso, ¿no? Que les trata de permitir poder analizar variables y el tipo de relación que existiera, ¿no? A través de repente de modelos o a través de repente del uso de las tablas. Por ejemplo, aquí en esta base de datos yo veo marca de carros, precio de carros y kilómetros de carros. Yo puedo relacionar, ¿no? Que dependiendo de la marca, el auto tiene un determinado precio. Yo puedo decir subjetivamente que a una marca más exclusiva existe un mayor precio. Y así como también puedo relacionar el precio con el kilometraje. A mayor kilometraje, el precio del auto va a ser menor, porque es pausadamente, ¿no? Entonces, ahí está el objetivo, ¿no? De relacionar las variables y poder saber cómo se comportan o qué relación tienen. Estadísticamente yo puedo hacer esto a través de una tabla, pero también puedo yo combinar, multiplicando las variables, ¿no? Dividiendo las variables, generando nuevas variables, separando las variables por su característica. Entonces, ese es el objetivo del curso. Vamos a manipular la base de datos en función a los requerimientos que necesitemos. Vamos a fusionar de repente base de datos, vamos a manipular base de datos y vamos a trabajar, si es posible, con datos reales del INI. ¿Bien? Entonces, ya tuve contacto con mi primera base de datos. Ya sé que el Stata reconoce las variables que son de color, en el caso de color negro, como valores numéricos, de color azul como variable string, en este caso si están separados por un espacio, string cadena, y si lo reconoce a un número de color rojo, o de color rojo, son variables string numéricas, que se pueden convertir en diferentes números. Y por último, a las variables que tienen color azul se le llama variable categórica. ¿Por qué? Porque están formando categorías. Entonces, ya vi mi primera base de datos. Pero cuando yo seleccioné la opción de aquí del icono con el lupita, solamente es navegación. Es decir, si yo selecciono una celda y lo quiero modificar, no voy a poder. ¿Bien? No voy a poder. Pero si selecciono la opción del icono, que es una cuadrícula con un lápiz, ahí sí voy a poder modificar. Por ejemplo, aquí, kilometraje 22, yo le voy a cambiar por 32. Y vemos que le doy un enter y sí se modifica. En el momento de yo cerrar, acá va a aparecer el comando que debería utilizarse. El comando que debería utilizarse para realizar esa observación es replace la variable mpg igual poner 32 en lugar con la posición 1. Ahora hay una consulta. Víctor, sí, no te preocupes, la grabación las van a tener, ya lo coordinamos con AFC. No te preocupes. Igual los materiales también se van a compartir, tanto la PPT como los archivos que vamos a trabajar, ¿no? Nuestra primera sesión es simplemente estamos conociendo un poquito el programa, poco a poco ya vamos a ver los comandos, los más utilizados, algunos atajos, algunos comandos que nos permiten optimizar nuestro manejo, ¿no? Porque esta es un lenguaje de programación que te permite utilizar varios comandos para una sola ejecución, una sola orden.
¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los comandos que me permiten optimizar sobre todo el tiempo, porque muchas veces no solamente poner una serie de comandos y ejecutar una orden, ¿no? Sino saber cómo se ejecuta el comando y cuáles son los resultados para poder interpretar de una forma racional y objetiva. Lo podemos hacer incluso, ¿bien? Entonces, en la ventana de resultados van a aparecer los comandos. Cuando yo seleccione en la barra de menús o en la barra de herramientas. Todavía no hemos entrado al tema del design. Solamente estamos ejecutando todo por la ventana de comando. Es decir, una acción a la vez. ¿Bien? Entonces, la ventana de navegación, que es la lupita, solo me permite visualizar, más no modificar. La ventana de edición, que es la lupita con el lápiz, sí me permite modificar. Pero ¿qué pasa si yo modifico esta data? Si yo lo cierro, lo dejo así como estaba en 32, lo voy a poner en su posición original, ¿ya? Lo voy a cambiar como está. Me aparece que pone el intercambio. Si yo lo cierro con los cambios ya realizados, ¿qué va a pasar? Esos cambios se van a guardar en el programa. La siguiente vez que yo trabaje con el programa y abra el archivo auto, va a aparecer esos cambios. ¿Por qué? Porque yo estoy abriendo un archivo del sistema. Pese a que cambié el directorio, no me garantiza de que los cambios se guardan en el directorio. ¿Por qué? Porque yo he abierto un archivo que está en el sistema. Ya vamos a ver la diferencia con otros ejemplos, ¿no? Estamos todavía conociendo, ¿no? Nuestro programa, ¿no? Poco a poco ya nos vamos a acostumbrar al manejo. En la segunda sesión ya vamos a manejar mucho mejor los comandos, sobre todo las rutas, ¿no? Que es muy importante. ¿Hay una pregunta? Ah, ya, ahí está, le están compartiendo. Bien. Chicos, consultas, dudas, me lo hacen sin ningún tipo de temor, estoy para resolver la duda que ustedes tengan. Aprovechemos y optimicemos el tiempo y hagamos nuestras consultas y no nos quedemos con la duda. Bien. Entonces, yo ya abrí la ventana de navegación de solamente lectura y la de editor con la opción directamente de la barra de herramientas. Pero yo también puedo utilizar un comando. Si yo quiero abrir la ventana de navegación, es decir, el icono con la lupita para solamente ver los datos, utilizo el comando browse. Browse, bueno, los comandos están en inglés, ¿no? Mostrar. Al darle un enter, me aparece la ventana de comando. Browse. No se olvide, browse. Y ahí radica un poco también la importancia de la ventana del historial. Recordemos que yo he ejecutado varios comandos en la ventana de comandos y esos comandos se han visto reflejados en la ventana de resultados, pero también están en la ventana de historial. Por ejemplo, yo ejecuté browse y en la ventana de historial se registró browse. De repente quiero ejecutar nuevamente el comando browse, simplemente selecciono el comando de la ventana de revisión y aparece en la ventana de comandos. Doy un enter y aparece la ventana de navegación. Así como yo puedo abrir la ventana de navegación, también puedo abrir la ventana de edición con el comando edit. En este caso, el comando edit me va a permitir abrir la ventana de edición, es decir, voy a poder modificar la base de datos. No es el objetivo ahora, porque si lo modifico, voy a adulterar la data original del sistema. Ahora, ya aprendí los comandos, browse y edit. Doble clic edit y se abre. Doble clic a browse, se abre. ¿Y qué se está registrando en el historial? Los comandos que yo voy ejecutando, uno a uno. Ahora, una opción también que te da el programa Stata es la opción de que el comando muchas veces lo va a detectar con una abreviatura. Por ejemplo, no es necesario poner browse, también puedo poner bro. Stata muchas veces reconoce un comando hasta con las dos primeras letras. Digo hasta
porque a veces dos comandos se pueden parecer en el futuro. Es por eso que de 2 hasta 3 en adelante, ¿no? Si pongo BR, también aparece la ventana de medidas. Entonces yo tengo dos formas de ver mis datos. Directamente con las herramientas, seleccionando la opción de navegación o con el comando browse, draw o BR. Se abre la ventana de navegación. Si quiero editar mis datos, solamente lo puedo, no solamente lo puedo hacer con la opción de la barra de herramientas del editor, ¿no? También lo puedo hacer con otro comando. Y este comando era el comando edit. Pero también puedo utilizar ed. No es necesario poner todo el comando en su extensión, porque muchas veces los comandos son largos, ¿no? Que lo vamos a ver, como odel, summarize, y tienen características particulares, porque se repite alguna letra en inglés, ¿no? Summarize tiene doble N, entonces se repite, se me dio una, cómo se escribe, entonces el programa me facilita la opción de abreviar los comandos, ¿no? Entonces, browse, navegador, y edit para editar, ¿perfecto? Ya vimos la información de mis datos. De repente quiero abrir otra base de datos. Bueno, ya no voy a utilizar auto. De repente abro otra base que se llama de repente bpwhite.bpa. Recordemos el comando para abrir una base de datos del sistema. sys. ¿Cómo se llama el archivo? bpwhite.bpa. Lo copio. Ahora, ¿qué va a pasar con el archivo que ya está abierto? Auto.bpa. Si yo no lo guardo, me tardé. ¿Bien? Ahora, si yo quiero guardar los cambios que he hecho en mi base de datos autos, lo puedo guardar. ¿Cómo lo guardo? De la siguiente manera. Utilizo el comando save de guardar y le voy a dar un nombre. Si gustas, le das el mismo nombre. No hay problema. O otro nombre, que tú prefieras. Save. Si yo ejecuto el comando save de guardar y le doy un nombre particular, al darle enter, el archivo se va a guardar. ¿Dónde creen que se va a guardar? Se va a guardar en mi ruta de trabajo. Si yo me voy a mi carpeta donde está la ruta de trabajo, sección 1, me aparece un archivo que tiene extensión .mpa. Y aquí está la particularidad. El icono está representado por una hoja en blanco, que quiere decir que no tengo instalado el programa. Si yo quiero que el programa esté instalado, predeterminado en el acto o en el PC, ¿qué hago? Copio la carpeta del programa y lo guardo en el disco local C. Lógicamente que yo no lo he guardado porque simplemente lo tengo en un USB, ¿no? Lo puedo ver donde lo prefiero. De ahí radica la importancia de este software, ¿no? Es un software portable, muy poderoso, manipula datos, manipula información y nos permite control. A través de BitFight vamos a ver que los archivos que se comparten pesan, pero de una manera casi mínima en comparación a otros archivos como Excel, PowerPoint, PDF, que su peso es mayor por información a la información que tiene, ¿no? Entonces, yo ya guardé mi archivo aquí, en mi carpeta de trabajo. Entonces, quiere decir que no he perdido mi data. Si yo he abierto una base de datos en el mismo software y lo he modificado, por ejemplo, he aumentado información, he disminuido observación, los variables, yo lo puedo guardar en mi trabajo y tener intacto mi base de datos original para después practicar de otra manera o con otros ejercicios. Estoy protegiendo mi base. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero abrir mi programa? Yo abro otra base de datos, ¿no? Pero de repente quiero abrir mi data que he guardado, pues, ¿no? No lo tengo de repente instalado el programa. Basta que yo seleccione el icono de mi USB y arrastre el archivo para abrir. Por ejemplo, acá no tiene
ningún tipo de logo, ¿no? De programa. Lo hago y lo jalo en los películas. ¿Y qué voy a ver? Que se va a abrir otra estaca. Ya tengo dos. ¿Qué pasa si yo comienzo a abrir otros archivos? Voy a tener más base de datos. Y al final puedo tener una gran cantidad y esto me puede generar de repente un poco de caos, ¿no? Entonces ahí está la importancia de manejar el file. Me permite abrir y cerrar varios archivos y poder manipular. Entonces voy a cerrar mi segundo archivo que es el de datos para solamente trabajar con uno, que es el original. ¿Bien? Entonces vamos a continuar. Voy a abrir el otro archivo que era dpwide. ¿Recuerdan? Ya guardé mi dato original. Entonces voy a abrir otro archivo dpwide.dpa. Para no tener ningún problema con algunos comandos que se hayan ejecutado previamente, cuando yo abra a partir de ahora un archivo, no solamente voy a poner el nombre del archivo, sino le voy a dar la opción, en una coma, de que limpie cualquier comando que esté ejecutado previamente. Si abro un archivo nuevo, que se llama dpwide.dpa, y le doy la opción de clear, limpiar, cuando yo abra ese archivo, directamente me va a abrir el archivo. Ya no me va a mostrar el mensaje que me va a indicar, ¿desea guardar la base de datos original? No, directamente lo veo. Y me aseguro de que cualquier comando que previamente se haya ejecutado se pueda suprimir con el comando. Ahora, quiero ver qué información tiene. De repente utilizo el comando browse, ¿no? Para ver. Y acá veo que tengo información de paciente codificado. ¿Cuántos pacientes hay? Pues una gran cantidad. 120. En función del sexo. Si veo sexo, male es 0, female es 1, acá está codificado, ya puedo trabajar. Grupo de edad o grupo etario, ¿no? Que también está codificado. Before, after, esto debe ser presión sanguínea, BP. Presión sanguínea antes y después, es una comparación. Esta base de datos de repente me permite hacer un gráfico de bigotes, ¿no? Que me pueda comparar un antes y un después en función al grupo de edad y en función al sexo del número de pacientes. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber de mi base de datos cuántos información o cuántas observaciones tengo, o la muestra a cuánto asciende? Quiero saber cuántas son las observaciones. Para eso puedo utilizar un comando que es el comando count, enter, y me va a indicar el número de observaciones que tiene mi base de datos. En este caso, mi base de datos tiene 120 observaciones. ¿Sí? Esto me va a permitir tener un conocimiento de cuando yo fusione base de datos, saber cuántos datos estoy fusionando de las bases que voy a fusionar, pues, ¿no? Y saber si la fusión se está dando de forma correcta, ¿no? Entonces, ya sé cómo valía otra base de datos. De repente, quiero ir por otra base de datos. Top 2000 DPA. ¿No? Lo voy a abrir. Fecha, seguir, pego la base de datos. Y recordemos que tengo que darle un clic. ¿Qué pasa si no lo doy clic? Solamente pongo el nombre, se va a abrir. Pero ¿qué va a pasar? De repente yo he ejecutado comandos previos que pueden alterar esta base de datos. Porque recordemos que es un lenguaje de programación. Entonces, tratar de que cuando abrimos una base de datos nueva, tratar de que esta base de datos no se vea alterada por algunos comandos previos que hemos podido ejecutar, ¿no? Podemos prevenir. Voy a abrir nuevamente, si use, pego la data, coma, le doy la opción de limpiar y se abre. ¿Qué información tengo? Lo visualizo con el comando de browse. Y acá tengo una información, bueno, más numérica, ¿no? Tengo acá, por ejemplo, acá hay una comparación, ¿no? De una variable string cadena y string numérico. String cadena está de color rojo, o sea, lo está tomando como texto. Pero este texto también lo puedo transformar a una variable numérica o categórica.
En este caso va a transformar a categórico, pero está de color azul, ¿no? Entonces aquí está la de color rojo, es string cadena, y la de color azul es string numérico, categoría. Lo demás son valores numéricos, ¿no? Entonces de aquí yo puedo hacer tablas, puedo categorizar estadísticos descriptivos, ¿no? Entonces, ahí radica mucho la importancia. Bueno, yo puedo abrir cualquier base de datos, ¿no? Por ejemplo, nuevamente quiero trabajar con auto. Pongo auto, pongo DTA. Bueno, como ya me lo sé de memoria, entonces el nombre, ya pongo el nombre directamente, ¿no? Clear, ya por la base de datos. Quiero ver la información, yo comienzo a ver la información, ¿no? Buena información numérica, cualitativa, cuantitativa. La muestra de cuánto es, de repente para no desplazar toda la barra vertical, pongo el comando count, ¿no? Es una muestra de 74 observaciones. ¿Qué puedo hacer con esta información? Tablas estadísticas, gráficos, en fin, varias opciones, ¿no? Voy a tomar un ejemplo. ¿Qué información puedo representar aquí? Una tabla. De repente, la tabla del precio en función de la procedencia. Entonces, de repente quiero saber cuál es el precio promedio. Ya, el precio, puedo utilizar un comando, que es el comando summarize. Bueno, un poco me estoy adelantando, pero quiero que sepan cuáles son los resultados, ¿no? De manipular información. Sumar es un comando que me permite calcular estadísticos descriptivos, ¿no? Yo quiero los estadísticos descriptivos de la tabla de precio. ¿Qué me muestra? El número de observaciones, la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. ¿Qué puedo hacer con esta información? Analizar. La desviación estándar es el grado de variabilidad que existe de función a cada variedad respecto a la media. Y me permite de repente saber qué tan variados, qué tan dispersos, o qué tan concentrados están los datos en función a una variable. Y comparar la dispersión, ¿no? También puedo comparar dos variables. Por ejemplo, el precio con, en este caso, con la procedencia. Hay un comando que es tabulate. Puedo poner price y, en este caso, freight. Ahora, ¿qué pasa si la variable está en inglés y no sé cómo escribirlo? No me acuerdo cómo escribirlo. Dos formas. Me voy acá a la ventana de variables, busco la variable, y acá hay una flechita, le doy un clic y aparece la variable que quiero quitar. La otra es, si estoy en la ventana de comandos, con el teclado, la tecla Tab, me aparece una pequeña ventana. Yo puedo desplazarme y seleccionar la variable que estoy buscando. En este caso estoy poniendo por ahí. Le doy un Enter, automáticamente, le doy un Enter, ¿y qué me está mostrando? Una tabla estadística. Por ejemplo, esta tabla estadística se ve, bueno, más o menos, porque es bastante extenso de forma vertical, pero si lo tomo de forma horizontal, por ejemplo, cambio el orden de la variable, y como lo pongo por ahí, después price, ¿qué voy a ver? Que la tabla se ve medio raro, ¿no? ¿Por qué? Porque la tabla es muy extensa, de forma horizontal. Algunos que hacen, algunos eliminan las ventanas, ¿no? Eliminan las ventanas variables, las propiedades, nuevamente ejecuto el comando, igual, se ve un poco distorsionado. ¿Qué puedo hacer? De repente le doy acá las preferencias o la fuente, y un poco más pequeño, un software más pequeño, para que pueda entrar bien en los resultados, de repente tamaño 6, ¿no? Y se ve más pequeño, pero no, igual, se ve un poco diferente, ¿no? Entonces, ahí radica un poco la importancia de manejar las ventanas, ¿no? Y también las variables. En Stata reconoce primero la primera variable como y la segunda como X. Es decir, en este caso estoy dibujando o estoy plasmando la tabla por ahí como el eje y price como el eje X. Veamos que en este caso estoy teniendo en el eje Y las categóricas, donde estamos por ahí, y en el eje, en este caso X, todos los valores numéricos. Entonces, saber el orden de las variables es muy importante para interpretar. Y así como estas tablas puedo combinar otra cantidad de variables, ¿no? Entonces, ahí radica un poco la importancia de manipular la información. Este es uno de los comandos que vamos a ver, ¿no? La sintaxis, ya lo vamos a ver, las operaciones lógicas, bueno, eso lo vamos a ver para la siguiente sesión. Me voy a pasar acá a un comando muy importante que es el comando help. Por ejemplo, yo les hablé acerca del comando summarize.
¿no? De repente yo quiero saber para qué sirve Summarize, cómo lo utilizo. Entonces utilizo un comando, que es el comando help, y para esto sí tengo que saber cómo se escribe el comando. En este caso Summarize se escribe así. Le doy un enter, y ¿qué me aparece? Se me aparece una ventana. Una ventana que me permite visualizar no solamente la sintaxis del comando. Aquí está el comando, varList, que es la variable, if, in y wait, que son algún tipo de comandos que me permiten interactuar las variables, y las opciones que me van a permitir especificar más aún una acción. ¿Qué más veo? Aquí veo la definición, dónde encontrarlo en la barra de menús. Y lo más importante, aquí veo los ejemplos. ¿Cómo puedo utilizar el comando? Acá aparece la acción de sysuse con la base de datos del sistema, aplicar summarize, de repente summarize para cada variable en su conjunto, summarize, detail, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué pasa si yo ejecuto summarize a toda la base de datos? Summarize a toda la base, que me parece un resumen descriptivo de todas las variables. El número de observaciones, del medio, de definición estándar y el rango, o sea, valor mínimo y valor máximo. Entonces, Summarize me permite visualizar las estadísticas. Así como Summarize, yo puedo también poner de repente no solamente todo el comando help, sino solamente el comando h, y automáticamente igual me va a permitir visualizar. ¿Bien? Y recordemos que habían archivos que tenían extensión HLP. Son este tipo de archivos y lo puedo guardar. Archivo, lo puedo guardar en este caso donde yo prefiero. ¿Por qué? Porque esto me va a servir para poder conocer un poco más el comando. No solamente su descripción y dónde puedo ejecutarlo, sino también cómo puedo aplicarlo a través de un ejemplo. ¿Bien? Estas son las opciones que me presenta el programa Start. Lo hemos visto de una forma general, lo que es una primera clase, de las 4 clases que vamos a tener. En la siguiente sesión vamos a continuar. Le voy a dar 5 minutos en el caso de alguna consulta o duda para poder absorber y de esa forma medir eh, la información que les he proporcionado el día de hoy. Entonces, consultas, dudas, por favor, por el chat del Zoom, en el caso lo hubiera. Ah, perfecto, todo claro. Muy bien. Entonces, en el caso del programa Stata, nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista de manejo de base de datos. Si bien es cierto, yo lo puedo aplicar desde el punto de vista de estadística econométrico, lo vamos a ver desde un punto de vista de manejo de base de datos. Entonces, vamos a manipular información. Hasta el día de hoy, solamente hemos visualizado las variables. Pero a veces de repente para un mejor manejo yo puedo cambiar las variables, de repente las etiquetas, puedo cambiar los valores, de repente quiero eliminar las variables, de repente no las voy a utilizar, quiero optimizar mis variables. Ahora, los datos que podemos trabajar lo vamos a obtener directamente de la página del INI. Nosotros podemos ir a la página de INI, que es www.ini.gov.pe, y aquí está toda la información en caso de que queramos hacer investigación, manipulación, proyectos o cualquier tipo de información que queramos recoger, de información real. Vamos a ir a la opción de la página del INI, a la opción de base de datos, a la opción de microdatos, y aquí vamos a ir a la opción de bueno, consultas por encuestas, digamos, a ver dónde estamos. Aquí se va a desplegar una ventana donde me va a permitir escoger información, información que viene me puede servir para una investigación, ¿no? Por ejemplo, hay acá de universidades, de MIPE,
de penales, presupuestos, agropecuarios, universidad, colegios, salud. Por lo general, vamos a utilizar el caso del censo, ¿no? El INEGI periódicamente hace la información a través de encuestas. Entonces vamos a ver de repente ENAO, que significa Encuesta Nacional de Hogares, metodología actualizada, y voy a seleccionar, en este caso, ENAO. ¿Por qué? Porque me da información de estadística de inclusión. Elijo un periodo, está actualizado hasta el 2021, por ejemplo, el 2021, y la periodicidad, ya sea anual o trimestral. Escojo anual. ¿Sí? Y aquí está la información. ¿Qué información tengo? Características de vivienda y del hogar, características del hogar, educación, salud e empleo. Y en la parte derecha estoy viendo los tipos de formato por el cual yo puedo descargar la información. Tengo SPSS, tengo Stata y tengo una base de datos que es SBS. O CSS, ¿no? Es un archivo compatible para base de datos. ¿Qué vamos a descargar nosotros? Stata. ¿Sí? Por ejemplo, voy a descargar en el caso de información de educación. Descargo Stata y, bueno, lógicamente se va a descargar en mi computador. Voy a visualizar ya cómo se ve el archivo. Me voy a mis descargas. Este es el archivo, que es el módulo de educación. ¿Dónde lo guardo? Lo guardo en mi carpeta. C. Lo pego. Como está zipeado, tengo que extraer. Lo extraigo aquí, ¿sí? Y aquí voy a ver en la carpeta que tiene extensión DTA. Hay dos. Uno que está modificado y va a depender de cuál utilizar. Y aquí están, digamos, la ficha técnica, el diccionario de las variables, los detalles, ¿no? ¿Cómo lo abro? Bueno, lo puedo jalar directamente al programa, al icono, lo abro y automáticamente me voy al browser, qué información tengo, y aquí de repente puedo ver gran diferencia de colores, ¿no? Negro, rojo, azul, ¿no? Por ejemplo, aquí la información que tengo son de toda la encuesta del 2021, del grupo de educación. Si queremos ir un poco más, vamos a la ficha técnica y visualización, ¿no? Pero ¿qué quiero ver aquí? Aquí quiero ver lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo códigos. Año, mes, conglome, vivienda, hogar, por perso y vigeo. Estos son los códigos que usan los ministerios cuando quieren plantear proyectos. A través de estos códigos se identifican departamento, ubicación, familias, temas, consultas. ¿Cómo puedo trabajar con la data? ¿Qué recomendación me daría? Ya. Lo que sucede es que en el caso del INEI, los que trabajan con la base de datos son especialistas. La información que nos da el INEI va a depender de cuál es nuestra posición respecto al programa que manejemos, ¿no? En el caso de la SBS, ¿te refieres a la Superintendencia de Banco y Seguros? Porque hay un tipo de formato, que es la que me pide acá la experta, que también es CSV. Ah, de la SBS. Usualmente, cuando tenemos información financiera, lo ideal es descargar la información en Excel. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver la parte de importar datos, que es la siguiente sesión, vamos a ver que antes de importar es necesario analizar, en el caso del Excel, que la primera fila sea considerada como la variable. Porque muchas veces cuando descargamos información de tanto gubernamental, ¿qué tenemos en la base de datos? Tenemos los títulos. ¿Qué tenemos en la parte inferior? Las notas. Y cuando importamos, esto crea conflicto en el programa. Entonces lo ideal es primero descargar en Excel y eliminar las primeras filas para solamente tener la variable encabezada. Y eliminar las notas. Bien, para poder solamente quedarme con los encabezados que deben ser las variables y las columnas con las observaciones. De esa forma ya optimizo el tiempo para poder importar los data y poder trabajar.
Bueno, sí, tú puedes apoyarte en cualquier programa Power Query, el que tú domines, ¿no? No hay ningún problema. Los programas están hechos para facilitar el tratamiento de la información. Si tú estás preparado y manejas varios programas, excelente, no es la idea, ¿no? Caso particular es este curso que estamos trabajando con Stata. Cada programa, digamos, tiene sus particularidades, beneficios y también tiene sus particularidades negativas, ¿no? En el caso del Stata, sirve mucho para lo que es la parte de manejo de base de datos, porque te permite unificar información codificada, ¿no? Que muchas veces otros programas es un poco difícil de fusionar, de manipular. Y cada programa tiene su particularidad y su potencialidad, ¿no? Es función de cada uno aplicarlos en función del beneficio propio. Pero sí, excelente consulta, Nelly. Mientras más programas manejemos, mucho mejor vamos a interpretar, predecir, pronosticar y manipular nuestra información, porque la información está ahí. Solamente falta procesarla, entenderla, analizarla y poder compartirla, ¿no? En el caso yo le estoy mostrando información del INI que me va a permitir analizar. En este caso estoy analizando el modo de educación. Cuando los ministerios quieren hacer proyectos para lo que es un presupuesto mayor, recurren al INI para poder sustentar sus proyectos, ¿no? A través de un modelamiento. Cuando quieren hacer ustedes su tesis, recurren a fuentes secundarias, en este caso a fuentes gubernamentales, porque tienen una base sólida. Los programas, en fin, ustedes lo pueden manipular ya en función de sus objetivos, ¿no? Pero nosotros estamos en el curso de Stata, ¿no? Ya de repente, cuando podamos compartir otros programas, sería excelente, ¿no? Poder potencializar. Bien, estimados, entonces hasta aquí sería nuestra sesión el día de hoy. Me he excedido un poco el tiempo, las disculpas del caso. Bueno, muchas gracias al Centro de Estudios de Formación Continua por la oportunidad y nos vemos el siguiente jueves. No se preocupen que materiales y contenido se va a compartir. No es que el uso sea exclusivo, ¿no? El conocimiento es para todos, ¿no? No es algo que lo conservemos. Bien, bien, estimados, un gusto y hasta el día jueves.